Muchachos, ¿qué más? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo nos encontramos? ¿Me escuchan? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Listo, muchachos, yo les envié el... Ay, espere, porque yo no lo tengo aquí, espere, ya lo abrimos. Yo les envié el libro digital, ¿cierto? Pero ahora acá lo que tenemos que estudiar y ya iniciamos. ¿No? Espere. Ah, sí, Flores. Ay, listo, muchachos. Listo, muchachos, ya va a compartir y acá estamos. Entonces, la clase pasada vimos lo que tiene que ver con lectura crítica, ¿cierto? Hablamos de inferencial, bueno, de literal inferencial crítico, ¿cierto? Hablamos de este tema. Listo. Y hablamos un poquito de lógica proposicional. Decíamos que es importante tener presente las tablas de lógica proposicional en el, en el que, en la solución de las preguntas, ¿cierto? En resolver las preguntas. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar que las respuestas de cada pregunta tengan un valor de verdad. Y hay algunas que están compuestas, ¿cierto? Por dos frases y debemos mirar que cada una de las frases qué valor tiene y si ese valor sumado me da verdadero para poder yo responder si la tarea es positiva o me da falso para yo poder responder si la tarea es negativa. ¿No? Y veíamos estas tablitas. Yo le decía que es importante aprenderse las tablitas. Por ejemplo, la tablita de la I dice que los dos deben ser verdaderos para que la respuesta, para que la sea verdadera. Si uno de los dos es falso o si los dos son falsos, la respuesta es falsa y no me sirve, ¿cierto? Entonces, verdadero con verdadero me da verdadero. Verdadero y falso me da falso. Falso y verdadero me da falso. Y falso me da falso, ¿cierto? Eso es con la tablita de la I. Hablábamos que también hay una tablita de la O. Y la tablita de la O me dice que con uno que sea verdadero, ya es verdadera la respuesta. Y la tablita es verdadero o verdadero, me da verdadero. Verdadero o falso, me da verdadero. Falso o verdadero, me da verdadero. Pero falso y falso, me da falso. No me puede dar verdadero ahí. O es una cosa falsa o es otra cosa falsa, pero me da falso. ¿Cierto? Después hablábamos de los condicionales. Estos condicionales tienen que ver que para que algo exista o para que algo se dé, tiene que existir otra, ¿cierto? Y hablábamos del entonces, o puede ser ¿la qué? Bueno, causa, efecto, ¿cierto? Causa, efecto. Y para que sea verdadero, tiene, bueno, en ese entonces tienen que ser iguales. Entonces, entonces verdadero es verdadero. Pero si digo verdadero, entonces falso, no, me va a dar falso. Yo no puedo tener una verdad y que como respuesta o como causa, no, perdón, un causa, efecto, ¿cierto? Como respuesta, como solución, al último, como me puede dar, si yo tengo una verdad, no me puede dar como resultado una falsedad, algo falso. Y tampoco puedo que algo falso me dé como resultado algo verdadero. No pueden ser contrarias. O es verdadero y entonces me da verdadero, o es falso, entonces me da falso.
¿cierto? Perdón, sí. Para que dé verdadero, tiene que ser contrario. Contrario en el entonces, ¿cierto? No, 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 miento, miento. Mm, verdadero, entonces verdadero. Sí, de una verdad puedo sacar otra verdad. Verdadero, entonces falso. No, me da falso. No puede ser, perdón. Estaba diciéndolo mal. Y falso, entonces es verdadero. No, no pueden ser contrarios. Tienen que ser acorde. Y falso, entonces falso de una mentira, solamente puede salir otra mentira. No me puede salir algo de verdad, ¿cierto? La tablita del entonces. Después la tablita de la doble O. O escojo uno o escojo otro. Entonces, en esta tablita, espera esta tablita tiene que ser contrarios. En esta tablita sí tiene que ser contrarios para que dé verdadero. Contrario del entonces. El entonces si es falso, va a dar falso. Aquí, o es verdadero, entonces es falso. Tiene que ser contrario. Tiene que ser lo opuesto. Entonces, o es verdadero o es falso. Eso sí me da verdadero. O es falso o es verdadero, me da verdadero. Yo sé que esto es como un poquito enredado, ¿cierto? O es falso, me va a dar falso. La única forma que me dé verdadero es que sean contrarios, acá sí, que sean contrarios. Es la única manera. Acá. Listo. Y la negación me cambia todo el sentido. Hasta aquí. Digamos, cambia el sentido. Si es la negación de algo falso, me va a dar verdadero. La negación de algo verdadero, me va a dar falso. ¿Listo? Y esta es la, digamos, la proposición. Yo les envié esta presentación, se las envié, ¿cierto? Bueno, este PDF, este escrito, se los envié. Era como para recordar un poquito. Muchachos, quiero escucharlos un poquito en el sentido de cómo se sienten en el grupo y en la capacitación. Em, quiero escuchar un poquito de eso. ¿Quién me habla? ¿Me habla sobre eso? ¿Sí o no? Aló, muchachos, están muy ocupados. Muchachos, tienen que Profe, partir. no, hasta el momento, pues vamos bien. Pues Bien, también agradecerle porque usted explica muy bien, paso a paso, y cualquier dificultad o pregunta que tengamos, pues usted nos la aclara. listo. Porque, bueno, miren, por acá tenía algo que me dijeron que unos muchachos se salieron del grupo, dos muchachos. eh, decía porque se le estaba enviando mucha información. Eso fue lo que me dijeron hoy. Dice, mire, refirieron que salieron por la cantidad de mensajes que se envían. Y ellos solo desean que les envíen el link de la clase. Eso es lo único que necesitan. Entonces, pues yo quería hablar con ustedes sobre eso porque me preocupa, ¿cierto? Em, Les pido también disculpas. De pronto los miércoles no han tenido clase. La clase del miércoles le corresponde a mi sargento. Entonces, creo que a partir ya de la otra semana sí la va a dar, ¿cierto? Y pues quiero que cuenten conmigo para todo lo que necesiten, ¿no? Que la temática, digamos, de los temas policiales, yo tengo toda esa información, yo se la voy a enviar, ¿cierto? Que las cartillas pasadas, que los temas pasados, que los exámenes pasados, yo toda esa temática se la voy a enviar. Estamos hasta ahora iniciando, pero cuenten con eso, muchachos. Yo voy a estar presentes, voy a estar ahí y pues, digamos, para que no se presente esa, profe, deberíamos de empezar a explicar los temas policiales. Sí, pero es que necesito que primero estemos duchos en la lectura. No podemos descuidar la lectura por los temas policiales, ¿cierto? Pero pues podríamos llegar a algún acuerdo, llegar a algún acuerdo. Digamos, podríamos dejar una clase para temas policiales y dejar otra clase para lectura crítica, pero necesito que lean el libro. Bueno, acordamos que vamos a leer este libro, ¿cierto? Acordamos que vamos a leer este libro. Entonces, necesito, porque muchos dicen, ay, profe, yo lo único que necesito son los temas policiales. No, muchachos, en realidad se necesitan aprender a leer primero muy bien, aprender a leer.
para después sí desarrollar los temas policiales. Yo entiendo la preocupación, el afán, pero necesitan entender muy bien la lectura crítica para poder después resolver. Pero sí podemos ir desarrollando los temas. Yo les voy a enviar información. Espero que si yo les envío la información al grupo, después no vayan a estar, digamos, no sé, o sea, que me disculpen de una vez si después les voy a enviar mucha información, ¿cierto? La idea es esa, yo poderles compartir todo lo que tengo y que no me quede con nada para que ustedes tengan todas las herramientas. Pero necesito sí o sí que se vean las clases de lectura crítica, todas, muchachos, todas las clases de lectura crítica, de razonamiento cuantitativo, todas. Créame que yo no lo hago de mala fe, ni estoy acá diciéndoles simplemente ay, para que miren las clases. O sea, no. Yo ya llevo varios años haciendo esto. Créame que lo más importante, yo les digo, lo más importante no es saberse la ley. Lo más importante no es saberse el tema. Lo más importante es comprender la pregunta y saber responder la pregunta. O sea, el truco está en la pregunta. ¿Cómo evalúa el IFES? ¿Cómo me pregunta el IFES? ¿Qué sentido le da a la pregunta al IFES? Eso es lo más importante. Después de que usted maneje la lectura crítica al 100% y después de que usted lea rápido y no se canse, usted va a poder responder bien con el conocimiento del tema, va a poder responder bien. Pero si usted no tiene conocimiento, primero la lectura crítica, usted se puede saber la ley al derecho y al revés, pero entendió mal la pregunta y va a perder esa pregunta. Usted puede ser Por eso es que, mire, muchas veces, ay, pero es que él es abogado y ¿por qué no ha pasado el concurso? Ay, es que él es, yo no sé, bueno, tiene tal los estudios y no ha pasado el concurso. Sí, tiene mucho conocimiento, pero no sabe cómo preguntar, no sabe cómo responder. Y ahí está el truco, de saber cómo responder. ¿Listo? Pero compré mi SI y pues no sé, tal vez un tiempo para que todos los tengamos leído. Sí, pues la idea era iniciar hoy. Mire, tiene 10 capítulos. 10 capítulos tiene el libro. Vamos a leer, voy a leer acá, espere, un momentico. Vamos a leer de qué trata el libro. Vamos a hacer ¿se acuerda que decíamos que hay una prelectura, una lectura y una postlectura? Pues vamos a hacer la primera, la prelectura. Entonces, un libro que está escrito por Mario Mendoza, es un libro fácil de leer, no tiene léxico complejo, no tiene temática compleja, es como si fuera una narración, una historia simplemente, ¿cierto? Un cuento, ¿cierto? Básicamente. Tiene 10 capítulos este libro, lo vamos a desarrollar. En esta versión tiene, ¿cuántas hojas? Vamos a ver. Tiene 274 hojas en esta versión. ¿Cierto? Hay varias versiones de este. Mm, Nos habla Satanás de Mario Mendoza, la trama. La novela está inspirada en hechos reales y relata la vida de tres personajes en Bogotá. Una mujer que utiliza sus encantos para robar, un sacerdote que pierde la fe y un pintor perturbado. Eh, Estos relatos convergen en el famoso caso del asesinato Campo Elías Delgado, quien en 1986 perpetuó no sé si puedo decir la palabra acá, bueno, en un restaurante. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué leerlo? Es una reflexión oscura sobre el mal, la violencia y la desesperación humana. Mario Mendoza mezcla la realidad y la ficción de forma ¿sí? Intrigante, perdón. Y el libro invita a una profunda reflexión sobre la fragilidad de la mente humana. ¿Sí? Esa es la prelectura del libro, ¿no? Y por acá nos hace una salvedad en el prólogo, nos dice, advertencia. Aunque muchos de los sucesos que aparecen en este libro son de fácil comprobación en la realidad y constituyen uno de los capítulos más amargos de la historia de Bogotá en las últimas décadas. Tanto los personajes como la trama pertenecen exclusivamente al territorio de la ficción. No es la intención del autor ofender o perjudicar a ninguna persona vinculada de manera directa o indirecta con la historia. Entonces, digamos que él se apoya en unas historias que fueron verdaderas
pero algunas cositas que le coloca son como para entretener más, ¿cierto? Y también se excusa aquí, pues, porque hay víctimas, familiares víctimas de lo sucedido y podrían demandarlo. Entonces, pues, él hace esa advertencia. Venga, todo no es real para que no vayan a decir y de pronto me vayan a demandar, ¿sí? Hay algunas que son algunas cosas de la ficción. Y pues acá dice, eh, por acá está, tanto los personajes como la trama pertenecen exclusivamente, pues, digamos que sí pasaron los hechos, entonces no es tan exclusivo, ¿no? Que pertenezcan en el territorio de la ficción. Entonces, sí sucedieron estos hechos. Pueden buscar en internet la, el caso de Campo Elías. Este señor, a lo último, fue declarado que tenía un trastorno mental, ¿cierto? Derivado de un estrés postraumático, pero se descubrió que antes de ese estrés postraumático, él tenía un, ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahí, Edipo, no, pero es que es con la mamá. El trastorno de Edipo, ¿cómo se llama con la mamá? Sí, creo que sí. Bueno, que él estuvo enamorado de su madre, de su mamá. Trastorno de Edipo. Es el complejo de Edipo, es uno de los conceptos más conflictivos. Además, la clave de la teoría del psicoanálisis de Freud, eh, la existencia simultánea de sentimientos amorosos del niño hacia su madre y hostiles hacia su padre, el verle como rival. Bueno, acá sucedió un síndrome de Edipo. Él amaba primero a su señora madre, pero luego por alguna violencia intrafamiliar lo transformó a otra cuestión, otra cosa. Entonces, en ese caso, verificaron esto que primero había un trastorno, un complejo de Edipo, y luego había un trastorno de estrés postraumático que derivó en todo lo que sucedió. ¿Sí? Esa es como la prelectura del libro, son varias historias. Entonces ya nos dice, hay tres personajes. Ahora quiero que hagamos una cosa, no vamos a leer todavía, pero quiero que hagamos un ejercicio. Vamos a leer cada pregunta. Me van a ayudar, muchachos, me van a ayudar. Participen, participen. Necesito que participen, ¿cierto? Que hablen también acá. Vamos a leer y cada uno me va a decir si es literal o es inferencial o es crítica la pregunta. ¿Listo? Vamos a hacer, digamos, de Ibar Yair. ¿Está ahí? De Ibar. ¿Voy a hablar? No. Muchachos, necesitamos que cada uno haga esto, la lectura. Yo le puedo explicar cómo es la pregunta, le puedo explicar toda la ley, le puedo explicar todos los procedimientos, pero si usted no lee, no puedo hacer nada por usted. Necesito que lean, que lean, que lean. Si ustedes no practican la lectura, todo lo que yo les pueda enseñar va a ser en vano. Lo primero es la lectura, que no se cansen sus ojitos, que no se le canse su cerebro, que usted pueda comprender, que usted pueda responder acertadamente, pero eso lo hace la práctica. Yo no le puedo enseñar a usted a tocar guitarra aquí, yo decirle, mire, las notas musicales se componen de, digamos, en la guitarra se componen de tres, ¿cierto? Entonces usted agarra una tercera, una quinta y una séptima y compone la nota musical. Entonces usted agarra las cuerdas, que las cuerdas es mi, sol, sol, ¿cómo es? Mi, re, sol, si, mi. ¿Cierto? Sí, mi, las cuerdas. Y usted agarra y entonces en el traste y coloca aquí. Al colocar este dedo es el do, al colocar este dedo es esto, esto. Y eso compone la nota do. Y usted nada más es, yo le puedo explicar eso. Pero si usted no agarra la guitarra y coloca sus deditos y hace mella, hace en los deditos, no va. O no agarra oído y, bueno, vamos a practicar. No le sirve. Entonces lo mismo sucede acá. Si ustedes no leen, no podemos hacer nada. ¿Cierto? Profe, buenas noches. Estoy escuchando, pero voy conduciendo. Listo, listo, sí, señor. Listo. Eduardo Andrés, es algo muy sencillito, no va a ser nada complicado. Eduardo Andrés, para.
Listo. Eva Andrés Prado, ¿no? Eh, Breiner Iván. Sí, profe, buenas noches. Buenas. Brainer, un favorcito, lea la primera pregunta y la va a leer solamente. Y después me va a decir si es literal, inferencial o crítico. Bueno, profe, buenas noches. La pregunta es, ¿cómo se llama el personaje principal que aparece en el primer capítulo? ¿Es literal, inferencial o crítico? Para mí es inferencial, profe. ¿Inferencial? Bueno, literal está en el texto. Inferencial interpreto. Crítico doy mi posición. Ahí es literal, inferencial, crítico. Eh, Basado en eso, literal, profe. Literal, listo, muy bien, literal. Entonces, ¿cómo se llama el personaje principal que aparece en el primer capítulo? Campo Elías Delgado, Andrés, María, Ernesto. Listo. Eso es literal, solamente tengo que regresarme al texto donde yo señalé el nombre del personaje, responder, ¿cierto? ¿Cuál era el primero? Listo. Eduardo, muchas gracias, Brian. Eduardo, buenas noches. Literal, dice Victoria. Listo. Em, Eduardo, iPhone Eduardo. John Pérez. Oh, Juan Pablo. Profe, buenas noches. Ya la estaba leyendo, la segunda. Sí, sí, señor. Muy compleja. Bueno, le damos la pregunta con las respuestas y me va a decir si es inferencial, literal o crítico. Dice, ¿qué crítica se puede hacer al tratamiento de la violencia en el capítulo? Profe, esa no es literal, cuando uno va a dar una opinión sobre sobre el texto. No, si yo voy a buscar la información en el texto tal cual como está, es literal. Si yo voy a entender lo que dice el texto, es inferencial. Y si yo voy a dar una opinión, es crítico. Ah, bueno, profe, entonces es crítica. Listo, No. crítica. Ah, bueno, nos está faltando una cosa. ¿Es tarea positiva o tarea negativa? Tarea positivo es lo que sí se puede decir del texto, lo que sí está en el texto, lo que sí puedo opinar. Tarea negativa es lo que no puedo opinar, lo que no está en el texto, lo que no se puede inferir del texto. Lo contrario de lo que está en el texto. Eso es tarea negativa. Positivo, profe. Positiva, listo, tarea positiva. Muy bien. Listo. Fabián, yo lo estoy leyendo. Sí, señor. Lo estoy leyendo. Victoria, listo. Positiva y crítica, listo. Mm, vamos a ver. Paulo Delgado. Arteaga. Arteaga, Cedillo Arteaga. ¿No? Listo. Entonces, Fabián, buenas noches. ¿Sí puede prender el micrófono o no? ¿No?   no? 。  Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。 Sí, profe. 。
Me dice que no. Ah, Pablo Delgado. Listo, Pablo. No me da por qué. Claro que para allá no puedo aprender. Eh, espere. Pues es que si le voy acá. Ah, dice en inglés. No sé si aquí. Dale ahí. Vayan a ver. Está raro. No le dejo. Raro. Dice que no puede acceder al micrófono. Tal vez porque la aplicación suya, la aplicación, usted no le ha dado el permiso de poder acceder al micrófono. Tiene que ir allá en Play Store, bueno, a mis aplicaciones y después ir a la aplicación y permisos. Y en permisos darle que pueda utilizar el micrófono. Tal vez no, porque acá tampoco deja aprenderlo. Listo. Pablo Delgado. Pablo Delgado. Puede prender el micrófono, leer la preguntita que sigue y decirme si es literal, inferencial, crítica. No, pero tiene que mirar la aplicación, los permisos y pues ya la otra clase miramos a ver. Listo. Sí necesito que participen, que hablen, que lean, que hagan el ejercicio, para que agarren así la guitarrita y le hagan con los deditos. Porque solamente yo hablando no es la esencia es que todos leamos, todos hagamos. Mm, Eduardo, espera, Eduardo, ¿a qué? Pablo Delgado, era Pablo Delgado. ¿Puede prender el micrófono? ¿Sí o no? No. Profe, sí me escucho. Buenas noches, Sí, 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 profe. le escucho, sí le escucho. La otra preguntita. Lee la pregunta, la respuesta si me dice si es inferencial, literal, crítico y si es positivo o negativo. Yo el micrófono lo escuché, pero ya ahora lo apagó. Bueno, señor, ¿va a hablar? Profe, profe, Listo, ya la escucho. iríamos en ¿qué crítica se puede hacer en el No, tratamiento de la violencia? Ah, ya, sí, sí. la otra. ¿Qué tipo de trabajo tiene Andrés en el primer capítulo? A, policía, B, pintor, C, mesero, D, vendedor de libros. Listo. ¿Es una tarea positiva o negativa? Positiva, profe. Positiva, listo. Y es literal, inferencial, crítico. Esa vendría siendo literal. Crítico. Literal, sí, señor. Literal. Literal, solamente regresarme al texto y verificar qué profesión tiene. En el texto lo dice. Entonces solamente devolverme. Sí. Listo. Ay, espere. Ah, eh, listo. Victoria. Victoria, buenas noches. Victoria, ¿fue? Ay, sí, sí, fue Victoria. Listo. Tacho, pero es que así está bastante difícil, tienen que participar todos. Listo. Profe, venga, la leo, me parece. Listo, listo, sí, señor.
¿Por qué Andrés parece tener un trabajo precario? ¿Mm? ¿Es literal, inferencial, crítico? Crítico, profe. Crítico, muy bien, muy bien. Es que la idea es esa, que ustedes vayan organizando y vayan diciendo, mire, esta es literal, esta es inferencial, esta es crítica, es positivo, es negativo, porque el día del examen ustedes van a hacer eso inconscientemente. Esta es literal, voy a responder literal. Esto es inferencial, voy a responder inferencial. Esto es crítico, voy a responder crítico. Esto es, o sea, tienen que programar el cerebro a esto, a esto. Listo. Victoria la otra. Ay, Victoria se cayó otra vez. Ella tiene como la señal como, ¿sí? Espere. ¿En qué ciudad se desarrolla el primer capítulo? A, Medellín. B, Bogotá. C, Cali. D, Cartagena. Eso es literal, inferencial o crítico. ¿En qué ciudad se desarrolla el primer capítulo? A, Medellín. B, Bogotá. C, Cali. D, Cartagena. Literal, inferencial, crítico. Literal, profe. Literal, literal. Muy bien. Positivo o negativo. Mm, Vendría siendo positiva. Positiva. No han salido todavía ninguna negativa. Todas positivas. Tengo que como acomodárselas para ponerle unas negativas porque las que a veces tienen más valor son negativas, porque todo el mundo se confunde. Mire, ¿cómo afecta la relación entre Campo Elías y su madre a la narrativa general del capítulo? A. Introduce un elemento de conflicto interno. B. Es irrelevante para la trama. C. Añade profundidad al personaje de la madre. D. Sirve para aliviar la tensión del capítulo. Esto es una pregunta crítica. Quieren que usted dé una posición sobre el texto. Entonces, ¿a usted qué le parece? Si le parece que ese elemento introduce un conflicto en la lectura, o si no introduce nada, como que es irrelevante, o añade profundidad a lo que estábamos hablando, o sirve para aliviar la tensión, porque teníamos algo como, como que mucho aburrimiento y como mucha, y el personaje arregla esto. ¿Sí? Es una pregunta que busca es que usted interprete el texto y dé una opinión del texto. Listo, vamos a hacer todo el ejercicio, toda la pregunta, ya leemos. ¿Listo? ¿Qué aspecto del pasado de Campo Elías podría estar afectando su comportamiento en la historia? Literal, inferencial, crítico. Me dice, literal, inferencial o crítico. Lo leo, escriben aquí. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué Crítico, aspecto, profe. señor? Dice, ¿qué aspectos del pasado de Campo Elías podrían estar afectando su comportamiento en la historia? A, su relación con su padre. B, sus experiencias traumáticas en la guerra. C, su desempleo. D, su salud física. ¿No? Entonces, literal no sería porque yo no creo que la historia diga tal cual, o puede, ¿no? Pero no creo que diga en la historia tal cual qué cosa le está afectando. Inferencial podría ser inferencial. Yo voy a deducir de qué es lo que está, ¿cierto? Eh, sí, podría ser inferencial. Crítico, pues ya no es tanto como una posición el comportamiento de la historia. Aunque podría ser por ahí también, pero yo creo que es más inferencial. Pregunta es inferencial. Y es positiva. Positiva. Inferencial, inferencial, muy bien. Yair, muy bien. Llegado. Listo. ¿Por qué Campo Elías podría sentir odio hacia su madre? A, porque lo regañaba constantemente. B, porque lo abandonó de niño. C, porque lo controla y lo manipula. D, porque nunca estuvo presente en su vida.
Es que ya estamos mirando como un poquito la trama acá con las preguntas, ¿cierto? Con las preguntas estamos viendo. ¿Quién es el personaje que Andrés ayuda en el capítulo? A, su madre. B, una mujer desconocida. C, su jefe. D, un vagabundo. Podría ser una pregunta literal, inferencial o crítica. ¿Cuál? Lo leo acá en el chat. ¿Cuál? Literal, inferencial, crítico. Esto parece como medio aburrido, ¿no? Pero es importante, muchachos, es importante. Sacar la pregunta que es literal, inferencial o crítico. Es importante. Señor Pablo, Pablo, Señor, no, como tiene, creí que iba a decir. ¿Qué es inferencial, literal, crítico? para mí viene siendo inferencial. Diferencial. No, más bien literal, porque es que los personajes siempre salen allá y dicen cuál es. Entonces, ¿quién es el personaje que Andrés ayuda? Entonces dice, Andrés ayudó a Pablo, ¿cierto? Entonces, eso es literal. Solamente es devolverme y decir, bueno, ¿a quién fue que ayudó a Andrés? Ah, Andrés ayudó a Pablo. Listo. Ya, es literal, está ahí en el texto. Listo. Sí, señor. ¿Qué problema tiene el personaje de Andrés? Ah, no. ¿Qué problema tiene el personaje que Andrés ayuda? A, se cayó al suelo. B, está siendo asaltado. C, no tiene dinero. D, está enfermo. Literal, inferencial, crítico, tarea positiva, tarea negativa. Es literal. Literal y es positivo. No han salido todavía en una pregunta negativa. No. Ay, espere. Fue. ¿Dónde trabaja María en el primer capítulo? Literal, inferencial, crítico. Literal, profe. Literal, ahí en el texto está, dice dónde trabaja María. ¿Qué impacto tiene la estructura narrativa del capítulo en el desarrollo de los personajes principales? A, permite profundizar en sus mentes. B, hace que los personajes sean superficiales. C, el ritmo no afecta a los personajes. D, disminuye la tensión narrativa. Literal, diferencial, crítico. Es crítico, profe. Crítico, totalmente crítico. ¿Qué opina usted? O sea, ahí nada va a estar, digamos, nada de eso va a estar escrito en el texto. Y inferir, digamos, que solamente interpretar lo que está ahí, pero acá le están pidiendo es que usted analice y dé el punto de vista de eso, para que se vaya más allá de la inferencia. Eso es crítico, de una postura, crítico. Es una opinión que tenga uno, ¿no? Respecto al texto. Sí, toda opinión que usted, todo punto de vista que usted pueda dar y también el punto de vista del autor. Usted le pueden decir, el autor qué quiso decir, y eso es crítico, porque ya es del autor. Entonces, toda postura es crítica. ¿Qué relación tiene Campo Elías con la guerra? A, fue un soldado en Vietnam. B, es investigador de la guerra. C, es un periodista. D, no tiene relación con la guerra. Entonces, eso sería inferencial, literal, crítico. Sería Literal, profe. literal. Literal, solamente buscar allá en el texto. ¿Qué fue? Ya. ¿Cómo afecta la relación de María con su entorno laboral a la percepción del rol de la mujer en la sociedad? A, refuerza los estereotipos tradicionales. B, rompe los roles convencionales. C, no tiene impacto significativo. D, demuestra la discriminación de género. Literal, inferencial, crítico. Sería. ¿Cuál es la pregunta, profe? Mire. ¿Cómo afecta la relación de María con su entorno laboral en la percepción del rol de la mujer en la sociedad? Entonces, A, refuerza los estereotipos tradicionales. B, rompe con los roles convencionales. C,
no tiene impacto significativo. D, demuestra la discriminación de género. Entonces, literal, inferencial, crítico, Crítico, profe. crítico, crítico. Es una opinión que va más allá de la deducción, se sale del texto. O sea, lo crítico se sale del texto. Lo inferencial se mantiene todavía en el texto. Usted interpreta, entiende, pero se mantiene en el texto. Esto se sale más allá del texto. ¿Qué clase de sentimientos experimenta Campo Elías hacia su madre? A, respeto. B, cariño. C, confusión. D, odio. Campo Elías es loquillo, loquillo. Em, ¿Qué acción realiza Campo Elías al final del capítulo? A, a alguien. B, abandona su casa. C, pinta un cuadro. D, llama a un amigo. ¿Qué acción tomaría? ¿Eso es literal, inferencial, crítico? Es literal. Literal, literal. Bueno, ahí está lo que está, ya, literal. ¿Qué piensa Campo Elías sobre las personas que lo rodean? A, que son muy buenas. B, que son hipócritas. C, que son educadas. D, que son divertidas. Literal, Y literal, tiene que estar en el texto qué es lo que él piensa. Él puede decir, todos los que me rodean son unos y esto y esto y esto. Literal, literal. Piensa, aun cuando es el pensamiento del personaje. Ojo que no es del autor, es del personaje, puede ser literal. ¿Mm? Cuando me hablan del pensamiento del autor, ahí sí ya es crítico, ¿cierto? Pero acá me están hablando del personaje. ¿Qué se puede deducir sobre la vida social de Campo Elías? A, que es muy popular. B, que es un solitario. C, que es querido por sus amigos. D, que es muy hablado. Pregunta literal, inferencial, crítica. Literal, profe. Literal. es crítica, Sí, profe. No, literal no es. Es crítica. No, crítica Es tampoco es. crítica porque me está pidiendo una Diferencial, opinión. es diferencial. Inferencial. ¿Qué se puede deducir, colegir, entender, interpretar, comprender? Eh, ¿Qué otra palabra? Eso es inferencial. ¿Qué podemos entender de lo que está ahí? Entonces, eso es inferencial. Crítico no porque no me están dando una postura. No me están dando una postura. Ni del autor ni suya. No le están dando no le están pidiendo una postura. Están pidiendo es qué entiende del personaje. Pero ahí, no sé si saliste del texto. Entonces, eso es inferencial. Y además que dice la palabra deducir. Deducir, colegir, entender, comprender, analizar. mm, ¿Qué podemos decir? ¿Qué más? Bueno, todo eso es inferencial. Inferencial. Listo. La palabra clave es deducir. Sí, señor. Esa es la clave de todo ahí. Deducir. Entonces, esas palabritas, las que son literales, o la forma deben aprendérsela. Y las palabritas inferenciales deben aprendérselas. Y las críticas casi siempre van a ser ¿por qué o para qué? ¿O qué puede usted argumentar sobre eso? ¿Cierto? Eso va a ser. Pero entonces el qué, cómo, cuándo, dónde son literales. El cómo a veces es literal, a veces es inferencial. Y el por qué y el para qué son críticos. Son críticos. Listo. ¿Qué se puede inferir sobre el estado mental de Campo Elías en el primer capítulo? A, que tiene pensamientos claros. B, que está emocionalmente inestable. C, que es una persona alegre. D, que tiene un profundo sentido de paz. Eso es una pregunta literal, inferencial, crítica. Inferencial. Pues ahí lo dice, ¿no? Que se puede inferir. Inferencial. Listo. Bien. Ahí, yo esto toca borrarlo. Espere.
Listo. Listo. ¿Qué crítica social podría estar haciendo el autor al mostrar a personajes como Andrés y María en trabajos precarios? A. Una crítica a la falta de educación. B. Una crítica a la economía del país. C. Una crítica a la globalización. D. Una crítica a la falta de solidaridad. Es un nivel crítico. Es, mire, acá dice, ¿qué podría? Le están diciendo a usted qué podría. Piense, dígame, convénzame de qué es lo que usted piensa, ¿cierto? ¿Qué podría estar haciendo el autor? Y me hablan de la postura del autor y me piden la postura suya. O sea, bueno, por ahí le piden la postura del autor, como quieras. Es usted qué piensa de la postura del autor. Entonces, eso es crítico. Siempre que sea la postura del autor o la postura suya, es crítico. Siempre es crítico. Listo. ¿Qué simboliza el hecho de que Andrés ayude a una mujer en la calle? Ah, pero esa pregunta me contesta otra pregunta de arriba. A. Su deseo de ser aceptado. B. Su deseo de redimirse. C. Su deseo de ser un héroe. D. Su deseo de hacer una buena obra. Pregunta literal, inferencial, crítica. Está dura, ¿no? Esa está dura. Literal, inferencial, crítico. Literal. ¿Será que en el texto dice eh, Andrés ayudó a una mujer en la calle porque deseaba ser aceptado? Crítica, profe. Crítica. ¿Está la postura del autor o la postura suya ahí? Sí, me dice. Esta pregunta es inferencial. Esta pregunta no puede salirse usted del texto. Es según el texto lo que está ahí, ¿cierto? Entonces viene siendo inferencial, aunque podría tomarse un poquito, podría tomarse como crítico, un poquito, pero no está dando la opinión ni del autor ni la opinión, bueno, suya. Está es interpretando lo que ve ahí. Entonces ahí le dice que Andrés, digamos, tenía, digamos un ejemplo así. Andrés tenía un profundo deseo por, eh, digamos, encajar en la sociedad, ¿cierto? Y de repente iba caminando y se cayó una mujer. Él la ayudó a levantar. Entonces dice, ah, bueno, él tenía profundo por encajar en la sociedad y ayudó a una mujer. Entonces tiene que ver esto con esto y se agarra las pistas. Inferir es agarrar pistas y unirlas. Literal es sacar las pistas que están, ¿sí? Le dicen una pista, usted la saca. Listo. Inferencial es agarrar una pista con la otra y deduzco, ¿cierto? Y crítico ya es dar mi opinión de lo que yo estoy, lo que yo veo. Entonces aquí es inferencial. Inferencial. Podría ser tomado un poquito como crítico, pero es inferencial. ¿Sí? ¿Qué simboliza el hecho de que Andrés ayude a una mujer en la calle? Ser aceptado por la sociedad, redimirse, ser un héroe, hacer una buena obra. Toca inferirlo, pero de acuerdo a lo que dice en el texto. ¿Qué representa la guerra en la vida de Campo Elías? ¿Y cómo refleja esto una crítica hacia la sociedad? Pregunta inferencial, crítica, literal, No, pues yo creo que sería crítica. y esa sí es crítica. ¿Qué representa? O sea, le está preguntando a usted, para usted, ¿qué representa esto y esto y esto? ¿O qué quiso poner, qué quiso mostrar el autor con esto? Eso es crítico, crítico. Esto dice, representa una cadena de militarismo, representa una consecuencia del individualismo, refleja los errores del conflicto armado, D, representa la alineación del hombre moderno. Listo. Vamos a la otra. Dice, ¿qué motivación podría tener Andrés para aceptar trabajos mal pagados? A, su falta de ambición.
B, su falta de oportunidades laborales. C, su deseo de ayudar a los demás. D, su miedo al fracaso. Literal, inferencial, crítico. Me dice, literal, inferencial, crítico. Crítica, profe. Ah, listo. Entonces, situación de compromiso para aceptar. No, porque ¿qué motivación podría tener Andrés? Porque no me está pidiendo su opinión. Sí, inferencial. No está pidiendo la opinión del Es autor ni la suya. inferencial. 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 Solamente no se puede salir del texto, solamente lo que dice ahí. Entonces, ¿qué motivación tendría él para poder aceptar? Estaría ahí. Entonces podrían decir primero, Andrés era un pintor que tenía problemas económicos, ¿cierto? Y después dicen, y aun cuando no se sentía muy bien en su trabajo, se continuaba haciéndolo. Entonces ahí uno dice, ah, mire, tenía problemas económicos, pero continuaba trabajando. Ah, bueno, vamos a unir una con la otra. Quiere decir que tenía problemas, bueno, acá, eso fue un ejemplo que yo puse, ¿no? Entonces, su falta de ambición, no. Falta de oportunidades laborales, de pronto. El deseo de ayudar a los demás o su miedo al fracaso. Sería más o menos las oportunidades laborales, pero uniendo una con la otra, ¿cierto? Eso es inferencial. ¿Qué qué simbolismo podría tener la relación entre Campo Elías y su madre? A. La tensión entre el amor y el odio. B. El distanciamiento entre generaciones. C. La complejidad del respeto. D. La importancia del perdón. Literal, inferencial, crítico. Me dice, literal, inferencial, crítico. ¿Mm? Me dice, oh, no, no contesta, no saben. Llama al público, a un amigo. Dice, me dice, ah, ¿qué simbolismo podría tener? Crítico, profe. Crítico, crítico. Porque le está preguntando a usted, para usted, ¿qué simbolismo hay? ¿Qué simbolismo podría tener? O sea, dígame, opine usted del texto. Sálgase del texto, pero opíneme. Eso es crítico, crítico. ¿Qué simbolismo podría tener? Eso es crítico, crítico, muy bien. ¿Qué se puede inferir sobre la ciudad en la que vive Andrés por la forma en que él describe su entorno? A, es una ciudad vibrante. B, es una ciudad llena de oportunidades. C, es una ciudad caótica y difícil. D, es una ciudad muy segura. Literal, inferencial, crítico. Inferencial, profe. Inferencial, muy bien. Inferencial, Inferencial, profe. bien. Inferencial, solamente entender de lo que él dice, que es, además que está la palabra inferir, ya, inferencial. Pero dígame si antes en los concursos pasados, si usted veía esa pregunta y sabía que tenía que responder de forma inferencial. ¿Cómo? No, nada. Nada, ¿cierto? Respondía, pues, lo que yo creo. Vamos a muestra cuál, lo que yo creo, ya. Pero ahora sí, venga, es inferencial, tengo que responder inferencial. No puedo responder literal ni puedo responder crítico.
solamente inferencial. Inferir. Claro, claro, A la de uno, Dios tocaba. porque no sé, la sé, ¿sí? Pero no, no. Oiga, y los que, bueno, no voy a decir, no debería decir esto, pero el año pasado muchas fueron la C. Muchas, muchas, muchas. O sea, el que se fue por la C porque no la sé, le fue bien, porque muchas eran la C. No estoy diciendo que este examen pueda hacer lo mismo, ¿no? Pero, pues, no sé, pero era la C. Muchas. Listo, ¿qué podría simbolizar la guerra de Vietnam en la vida de Campo Elías? A, un conflicto que nunca terminó para él. B, un evento sin importancia. C, un éxito personal. D, un mal necesario. Pregunta es literal, Es inferencial, crítica, crítica, profe. crítica, crítica. Dígame Crítica. usted, eso sí, dígame usted, ¿qué opina? De acuerdo a esto, opíneme, es crítica. ¿Qué impacto tiene la caracterización de Campo Elías en la visión que el lector tiene de la violencia? A, lo justifica. B, hace que el lector condene toda forma de violencia. C, genera una empatía compleja. D, no afecta la percepción del lector. Eso es literal, inferencial, crítico. Real, inferencial, crítico. Crítico, profe. Crítico. Listo. Ahora, ¿cómo influye la atmósfera sombría del capítulo en la construcción del tema de la sociedad? Exacerba el sentido de aislamiento, aligera la narrativa, no tiene un impacto directo, refuerza la empatía hacia los personajes. Y esa es literal, inferencial, crítica. Inferencial, profe. ¿Cómo influye la atmósfera? Bueno, yo digo que vamos un poquito más allá, vamos a lo crítico, porque me está diciendo, bueno, ¿qué opina usted? ¿Cómo Ah, influye crítica. en la construcción del autor? O sea, están diciendo, el autor hizo esto, para usted, ¿qué es? El autor colocó la construcción del tema de la sociedad de una forma de atmósfera sombría. Entonces, ahí es crítico, es como opine usted sobre lo que hizo el autor. Entonces, cuando hablan del autor, digamos, eh, y habla de su posición, es crítico. Cuando sea la posición del autor o la posición suya, es crítico. Está poniendo a deducir cómo influye la atmósfera sombría del capítulo en la construcción del tema. Bueno, hay que aclarar una cosa. Lo literal está tal cual, ¿no? Lo inferencial es algo que yo puedo entender, pero lo inferencial puede tener un poquito de literal. O sea, puede tener una palabra o puede tener algo, pero muy poquito. Y lo crítico es algo que yo entiendo, pero lo crítico también puede tener un poquito de inferencial. Acá me están diciendo, entienda, pero ¿por qué el autor hizo eso? O sea, deme un poquito. Entonces, sí podría ser tomado un poquito como inferencial, pero para mí es más crítica. Para mí es más crítica, porque me dices la atmósfera sombría, pues diga usted cómo, qué piensa de lo que hizo, ¿cierto? La palabra influye es inferencial, pero bueno, no es no la palabra influir, porque puede ser utilizada en lo crítico también y puede ser utilizada, pero es el sentido de la pregunta, qué es lo que busca el autor, qué es lo que quiere el examen que yo responda. Lo que quiere es que yo dé un punto de vista. Y cuando yo doy un punto de vista, eso es crítico. Cuando yo doy un punto de vista es crítico. Esta pregunta es crítica. Es crítica. ¿Qué función narrativa podría tener la indiferencia de los personajes secundarios hacia Andrés? Pregunta más compleja. Literal, inferencial, crítica. Crítica, profe. Crítica. Pero es dura. Esa pregunta está dura. ¿Qué función narrativa? Mire, usted debe saber las funciones narrativas para poder contestar eso, ¿cierto? Crear una crítica
de la deshumanización, refleja la insensibilidad social, enfatiza la importancia del dinero, refleja la crueldad del entorno laboral. Esa pregunta es dura, crítica, vale mucho. Esa pregunta vale mucho. Bueno, y esta sería la última. ¿De qué manera el autor utiliza el trasfondo de la guerra para justificar o criticar las acciones de Campo Elías? A. Lo justifica plenamente. B. Lo critica, ¿qué? Critica la influencia de la guerra en las personas. C. No aborda la guerra como justificación. D. La utiliza para resaltar su debilidad mental. Literal, inferencial, crítico, Crítica, profe. crítica, crítica. Ah, que usted se salga de ahí y de su opinión. Eso es crítico. Listo, mire, acá hay 30 preguntitas, muchachos. 30 preguntitas del primer capítulo. Listo, son 30 preguntas del primer capítulo. Entonces, ese es el ejercicio siempre. Buscar si es literal, inferencial o crítico, ¿cierto? Mm, espera, espera acá. Pasó. Bueno, entonces, esto, aunque usted, bueno, hicimos la prelectura del libro, ¿cierto? La prelectura ya la hicimos. Ustedes pueden agarrar el título, pueden agarrar cuando hagan prelectura, digamos, de un texto, aunque en el concurso no se van a poner a hacer tanto eso porque después le van a perder mucho tiempo. Usted agarre, lee el título, lee el pie de página aquí, de dónde fue, de dónde salió. Esto puede también dar la respuesta. No, que salió del tiempo, que salió de la revista de científicos. Dice, salió la revista de científicos. O sea que es un texto, eh, se llama informativo, no, el otro era expositivo. Es un texto expositivo. O sea que me va a a traer palabras muy técnicas del tema, me va a traer ejemplos, ¿cierto? Expositivo. O dice, no, tomado de el blog personal del científico tal, tal. Es un blog personal, o sea que está dando la opinión dentro. Entonces es un texto crítico, ¿cierto? Entonces yo voy a responder críticamente también. ¿Sí? Entonces, eso es importante, bueno, en la prelectura. Ya lo hicimos, la lectura no la hemos hecho todavía del libro, y la poslectura es verificar después, usted en internet va a colocar, la historia de Campo Elías, ¿cierto? De esto. La historia de esto, y usted va a poder informarse más del tema de lo que no está en el texto. Estos los 3 niveles de lectura que debemos tener con todos los temas de policiales también. Entonces, antes de la lectura, digamos casos, usted ha vivido casos, cosas donde tenga que utilizar la norma. En la lectura vamos a leer la ley y la poslectura vamos a buscar videos, películas, series, documentales sobre ese tema. Y vamos a realizar estas 3 fases de la lectura. Vamos a mirar en todas las preguntas, muchachos, si es literal, inferencial o crítico. Desde hoy tienen que mirar eso, literal, inferencial o crítico. Miren si es positiva o negativa la tarea, si es positiva o negativa, ¿cierto? Mira, acá están las palabras. Literal, veo las pistas, observo y respondo al qué, quién, cuándo, dónde y muchas veces el cómo. El cómo puede ser inferencial o puede ser literal. Inferencial, respondo al cómo y muchas veces al por qué o el para qué puede ser inferencial, aunque casi siempre se deja para lo crítico. Lo crítico es analizo los motivos del pensar y puedo opinar el por qué o el para qué también acá. ¿Listo? Entonces, esto es muy, 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 muy importante, muchachos, muy, muy importante. Vamos a hacer aquí, esto ya lo hicimos, es más complicadita. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer este ejercicio. Mm,
Hay una niña, sí, hay una niña acá. Victoria, hola Victoria. Victoria, sí, me gusta la voz de las mujeres. Hasta que quede en la clase una voz de una mujer. Esta me dice que no. Victoria, ¿puede prender el micrófono? Estoy sin audio. Vamos a hacer este ejercicio, muchachos. Vamos a hacerlo. Entonces, voy a leer. El ejercicio siempre es leer la pregunta, ir a la información y luego leer las respuestas. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál de los siguientes enunciados se contradice con la tesis central del texto? Pues primero, lo primero que tengo que hacer es, ¿qué es lo que voy a buscar? Lo primero que voy a buscar es la tesis del texto, pero la tarea es positiva o negativa. Esa tarea es positiva o negativa. Me dice, nadie, Negativa, profe. negativa. Si es negativa, yo siempre hago esto, muchachos. Créame que yo lo hago. Soy muy escuelerito, pero yo lo hago. A mí me gusta lo que está escrito, queda escrito. A mí me gusta todo así. Me gusta. Yo coloco una N grande, así. Uy, profe, usted es ordinario, listo. ¿Gastó tiempo haciéndola? Sí, pero no me voy a perder la respuesta. Bueno, la hice. Entonces, la tarea es negativa, negativa. Listo. Entonces voy a ir al test, voy a ir al texto, bueno, acá al texto discontinuo es este, ¿cierto? Y vamos a leer, pero es que está muy pequeñito. Esta letra muy pequeñita. No sé cómo le sale a ustedes allá. A mí me sale muy pequeñito esto. O estoy ya de tanto estar pegado en computador, ya no veo. ¿Cierto? Entonces vemos la primera viñeta. Bueno, siempre las caricaturas se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Cierto? Izquierda a derecha, bajo, izquierda a derecha, bajo, izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces la primera. ¿Pero a qué viene todo este qué? Uy, espera, está muy paila eso, muy pequeño. ¿Pero a qué viene todo esto? Muchachos, ¿ustedes ven bien esa letra ahí? No la veo bien. Estoy preocupando. Preocupando. Muy borrosa, profe. Como rosa. Ah, bueno, gracias a Dios. Ya estaba preocupado de que estaba mal de la vista. Estaba ya preocupado. Ya vamos a hacerle algo a ver si lo vemos más nítido. Está lo que dice ahí. No, no ven. Lo que dice ahí, hombre, vamos a volver más grande. Ah, se vio. Ya bajamos y ya lo miramos a ver. Ay, pero ¿a qué viene todo este? No sé qué dice ahí. Enredo. No, todo este enredo del huevo. No sé lo que dice. Entonces, bueno, eso lo dice uno. Dice, pero ¿a qué viene todo este? No sé lo que dice ahí la palabra. Del huevo, ¿cierto? Entonces el otro le contesta. Me enseñaste a usar la razón. eh, me enseñaste a usar la razón Como una forma de como, libertad. como una forma de libertad. Y, y ahora, Crates, me libero de ti. Me enseñaste a usar la razón
como una forma de libertad. Y ahora, Crates, me libero de ti. Dice él, ¿qué? ¿Qué dices? Entonces, mire que él estaba como, entonces lo agarró de la camisa, ¿cierto? Mire la preocupación de Crates. Y el otro le dice, que no puedes jalar a un filósofo de la ropa, sino de los oídos. Mi cuerpo puede seguirte, pero mi mente ya no. Puso la cosa complicada entre estos dos. Listo. Todo lo que existe se divide entre lo que depende y no depende de nosotros, ¿cierto? Sí. Todo lo que existe se divide entre lo que depende de nosotros y en lo que no, en lo que no. Listo. Después dice, de nosotros dependen el juicio, el deseo y, y todo lo que hacemos. De nosotros depende el juicio, el deseo y todo lo que hacemos. Pero por eso depende de mí separarme de ti, Krates. Y lo terminó. Listo, se acabó esa relación, ¿cierto? Está muy duro. Krates quedó sin pareja. Listo, ahora entonces, ¿pero qué era lo que veníamos a buscar? ¿Quién se acuerda qué era lo que veníamos a buscar a la caricatura? Nosotros dijimos, vamos a buscar algo allá, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Ah? ¿Qué La era? tesis, La tesis, muy bien. Pero a usted no le pasaba eso en los exámenes, siempre que usted miraba la pregunta y usted decía, tengo que buscar tal cosa, iba y leía todo el texto y cuando terminaba el texto, ¿yo a qué venía acá el texto? ¿Yo a qué era que venía? ¿Qué era lo que quería hacer yo? Y ahora se me olvidó. Ah, y voy y leo la pregunta. Ah, mire la pregunta, ya me acordé. Y me vuelvo otra vez al texto, a leer todo el texto para buscar dónde estaba. ¿Cierto? Eso nos pasaba. Pasaba. Entonces, tenemos que saber que no. Vamos en la mente. Voy a buscar la tesis. Aquí, en medio de la lectura, tenemos que buscar la tesis. Yo traté de enfatizar un poquito en alguna cosita. Entonces, dígame, ¿cuál es la tesis? Tienen que decir ustedes, ¿cuál es la tesis? Bueno, yo lo llevaba presente. Cuando lo leí, traté aunque no veía mucho y esto, pero traté de enfatizarlo un poquito. ¿Cuál es la tesis principal? ¿Cuál es la tesis principal? Me dice, ¿cuál es la tesis principal? Oiga, yo sí extrañaba la costa. Una sopita, mire, de mariscos. Sí extrañaba la costa. Van a disculpar, me van a perdonar los de Medellín, pero la gastronomía de la costa 100% le gana. ¿Qué veníamos a buscar? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? ¿Cuál es la tesis principal? ¿La separación es la tesis principal o es como lo que sucedió? Es como el resultado de lo que sucedió. Pero bueno, tiene que ver con eso, pero ¿cuál es la tesis principal? Y me dice, ¿no? ¿Cuál sería la tesis principal? Que alguien no depende. Vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí. La tesis principal, ¿cuál es? ¿No? Tenemos nada más.
Para una pregunta tenemos solamente 30 segundos. Pilas. Bien. Que uno puede depender de uno mismo, profe. Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, pero no, pero más o menos. ¿Cuál otra? ¿Qué dice Victoria? ¿Cuál es la tesis principal, Victoria? ¿Mm? Me dice, ¿qué me dice? Nada, tesis principal de la caricatura. ¿Qué es el mensaje, digamos, más fundamental de la caricatura? ¿En qué se fundamenta toda la caricatura? Me dice, nada, ¿qué hacemos? Llamaba a un amigo, un público, 50-50. Lean otra vez, muchachos, tratemos de rapidito, rapidito. ¿Cuál es la tesis? Fuimos a buscar la tesis cuando leímos. Y en lo que leímos, ¿qué tesis hay? ¿Será que la tesis es que puedes tomar a un filósofo de la ropa? ¿O que la tesis es a qué vienes con esto de la cuchara y del huevo? Creo que ahí dice cuchara. ¿A qué vienes con la teoría de la cuchara y el huevo? ¿Cierto? Mm, ¿O será que la tesis es, por eso depende de mí separarme de ti? La separación. ¿Cuál será la tesis fundamental texto, del texto discontinuo? ¿Cuál? Me dicen. ¿Libertad será? Bueno, pero libertad es como un fin allá, más allá. Tiene que ver, pero no es la tesis fundamental. Digamos que sí tiene que ver con eso, con la libertad, tiene que ver con la separación, tiene que ver con eso, pero ¿cuál es la tesis? Hay una tesis de esto, como un pensamiento. ¿Cuál? Ese, ¿no? Vamos a leer acá. Alguien escribió acá. Dice, la separación, la preocupación de un filósofo al notar que no hay opresión de pensamiento, más o menos, pero no, menos, pero no. Están en el debate que no llegan a un acuerdo, pero ahí qué sería. Listo. Vamos volvamos a leer por acá. Era vamos a volver a leer, pero la idea era no volver a leer, porque la idea es que con una sola lectura usted interprete. O sea, si dice, voy a buscar la tesis, ¿cierto? Entonces, cuando esté leyendo, debe encontrar la tesis de una vez. Lo primero que dice es, ¿qué se pasó? Dice, pero ¿a qué viene todo esto de la cuchara y del huevo? Del huevo, ¿cierto? Y el man está como bravo, tiene la cara así como enojada. Tiene que ver la cuchara y el huevo, ¿no? Esa teoría, ¿qué? ¿Eso qué? Entonces el otro le dice, me enseñaste a usar la razón como una fuerza de libertad. Tiene que tiene que ver un poquito con la libertad. Y ahora, Crates, me libero de ti, que es con la libertad. ¿Qué dices? Dice Crates, se desboronó de una vez, ¿cierto? Que no puedes jalar a un filósofo de las ropas.
sino de los oídos. Mi cuerpo puede eh, seguirte, porque lo jaló, cuerpo, pero mi mente ya no, ¿no? Todo lo que existe se divide entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. De nosotros depende el juicio, el deseo y todo lo que hacemos. Por eso depende de mí separarme de ti, Kratos. Y ya se acabó el caricatura. Ya. Yo venía a la caricatura a buscar una tesis. ¿Cuál es la tesis? La tesis. Tenemos que sacarla. ¿Cuál es? Me dice. No, muchachos, ¿qué me dicen? Dígame rápido, dígame en algo. Es que no le puedo soplar todo porque necesito que ustedes la saquen. Diga, escriba, Victoria. ¿Cuál es la tesis, Victoria? Escriban. Necesitamos eso rápido. ¿Cuál es la tesis? La tesis es la idea fundamental, la idea principal del texto. ¿Cuál era la idea principal del texto? Digamos primero, ¿qué sucedía? Sucedía que se estaban separando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el señor este barbadito, ¿cierto? El colágeno ya no quería estar con el señor este calvito, ¿cierto? ¿Qué se supone que era el maestro? El maestro, el otro que, bueno, estoy deduciendo esto, ¿no? El otro que era el aprendiz, porque él le dijo, me enseñaste. Entonces él era el aprendiz, ya no quería vivir más con el maestro, ya no quería estar más con el maestro. El maestro estaba preocupado, pero él utiliza unos argumentos. ¿Cuáles argumentos utiliza el aprendiz? ¿Cuáles argumentos utiliza el aprendiz? ¿Qué me dice? Me dice, muchachos, se desmayaron. No, que de pronto el aprendiz ya, pues ya tuvo más conocimiento de pronto, profe. Pero sí, pero él argumenta con qué. ¿El qué dice en el argumento para separarse? En lo que él le dijo, ¿qué podemos interpretar de lo que él le dijo? ¿No? Que él ya tiene el conocimiento, profe. Más o menos. Pero ¿qué conocimiento tiene? ¿Qué es el conocimiento que él tiene? Él le dice, mire, yo entiendo esto. Y porque yo entiendo esto, es que me voy a separar. ¿Qué entiende él? Voy a leer acá escribieron. Dice, tu mente está en un nivel superior de conocimiento. Bueno, sí, pero no es la tesis principal. Tesis principal de ahí. ¿Cuál es la tesis principal de eso? La razón. Bueno, va por ahí, Victoria, la razón. Pero ¿cuál es la tesis principal? Va por ahí por la razón, va por ahí por el conocimiento, va por la libertad. ¿Qué le dice? ¿Él qué argumento utiliza? ¿Cuál es la tesis que él plantea?
¿Por qué lo estoy haciendo así? No podemos leer la respuesta ni nada. Tenemos que primero, cuando leamos la pregunta y vamos a la caricatura, ya tenemos que tener claro lo que, o al texto, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a responder. Y solamente vamos a ir a buscar en las respuestas eso, pero vamos a descartar las tres que no son y dejar la que es. Pero ese es el ejercicio. El ejercicio es, antes de yo leer las respuestas, yo ya tengo que tener una idea clara de lo que yo voy a responder. Y esa idea clara me la da el texto o me la da la caricatura. Es la tesis principal de esa caricatura, ¿cuál es, muchachos? ¿Qué es lo que sucede? Entonces este le dice al otro que ya no, ¿cierto? Y le dice, ya no me puede tomar de la ropa, porque tal vez si usted me jala de la ropa, el cuerpo se va para allá porque usted me jala, pero mi mente no. ¿Por qué mi mente ya no va hacia allá? ¿Por qué? ¿Por qué mi mente ya no va hacia allá? Contradicción de filosofías, pero no es la tesis. Porque tendrán ¿Por qué qué? diferentes formas de pensamiento. Pero no está ahí, nos estamos saliendo del texto. Lo que está ahí en el texto. Recuerda que no es crítica, sino que es inferenciar la pregunta. No me podemos salir. De acuerdo al texto, ¿qué es lo que, cuál es la tesis principal? ¿Cuál sería? ¿Mm? Nada más tenemos que sacar una idea de ahí. ¿Cuál es la idea principal de ahí? Estamos diciendo lo que sucedió, pero ¿cuál es la idea de eso? Ah, voy a leer acá. Espera. La división, pero no. El alumno supera al maestro, es algo del texto. Sí es por la división, pero ¿qué argumento da el aprendiz para separarse del maestro? Y esa sería la idea principal de esto. ¿Cuál razón le da él? Le argumenta bajo un parámetro. ¿Cuál es? Bueno, volvamos a leer. Está un poquito como... Entonces, vamos a volver a leer. La idea es que no hagan esto. Dice, ¿pero a qué viene todo esto de la cuchara y el huevo? Me enseñaste a usar la razón como una forma de libertad. Y ahora, Crates, me libero de ti. ¿Qué dices? Que no puedes jalar a un filósofo de la ropa, sino de los oídos. Mi cuerpo puede seguirte, pero mi mente ya no. ¿No? Así le dice. Dice, todo lo que existe se divide entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. De nosotros depende el juicio, el deseo y todo lo que hacemos. Por eso depende de mí separarme de ti, Kratos. Listo, ya lo dije. ¿Cuál es la idea principal? La tesis, ¿cuál es la tesis de eso? ¿Cuál es? Me dice, dígame, ahora el micrófono, dígame algo. ¿Cómo leyó tres veces? El alumno supera al maestro, autocrítica. No, pero no la tesis. Eso es lo que sucede ahí, pero no la tesis del texto. ¿Cuál es la idea principal? La tesis siempre es la idea principal. ¿Cuál es la idea principal?
La enseñanza, no, tampoco. La sabiduría, tampoco. Tampoco. ¿Cuál es la razón, el motivo que él da, el argumento La que él cer- da? ¿Para qué? El pensamiento. Pero no, no es. No, la respuesta no, y que la sé. No, espere, si todavía no hemos sacado la tesis, ¿cómo vamos a responder? Lo primero es sacar la tesis. Necesito que saquen la tesis ustedes. Ustedes que saquen la tesis ustedes. Que no sea yo el que la saque, que sean ustedes. ¿Cuál es la idea principal? O sea, no lo que yo entiendo, sino la idea principal de lo que está ahí, de lo que eso, la idea principal. No lo que sucedió, la idea principal. ¿Sucede una separación? Sí. ¿Sucede un maestro con un... Sí. Pero ¿cuál es la idea principal de toda la caricatura? En todo lo que pasó, ¿qué pude entender? ¿Qué argumentos usó? Qué me puede enseñar? ¿De qué se trató? Bueno, más allá de que se separaron, pero ¿de qué se trató? ¿No? Bueno, lean las últimas tres. Conocimiento, pero no. Lean las últimas tres. Lean las últimas tres lo que dice. Todo lo que existe se divide entre lo que depende de nosotros y lo que no. De nosotros depende el juicio, el deseo y todo lo que hacemos. Por eso depende de mí separarme de ti, Kratos. A ver qué dice acá. De nosotros mismos depende. Eso, Victoria. Muy bien, Victoria. La tesis es que de nosotros depende lo que pensamos, lo que decidimos, lo que hacemos. Eso depende de nosotros. Esa es la tesis principal de la caricatura, que todo depende de nosotros. Esa es la idea principal. Listo. Ahora, entonces, espere, la idea principal es que todo depende de nosotros, ¿cierto? Todo depende de nosotros. Esa es la idea principal. Ahora vamos a contestar la pregunta. La pregunta me dice, bueno, las respuestas. A, todo se divide entre lo que depende y lo que no depende de nosotros. ¿Eso lo decía el texto? Sí. ¿A dónde lo dice? Acá en la caricatura, en la viñeta uno, 2, 3, 4. En la viñeta cuarta dice, todo se divide entre lo que depende y lo que no depende de nosotros. Sí. B, alejarnos de alguien no depende de nosotros mismos, ¿cierto? C, la muerte de un filósofo funciona de la misma manera que su cuerpo. La mente de un filósofo eh, funciona de la misma manera que un cuerpo, que su cuerpo. D, el juicio y el deseo no dependen de nosotros. ¿Cuál sería la respuesta, muchachos? La D, profe. La, La D, el juicio y el deseo no dependen de nosotros. Bueno, ¿quién dice otra? La D, de nosotros mismos depende. ¿Qué más? ¿Alejarnos de alguien depende de nosotros mismos? Bueno, ¿alejarnos de alguien no depende de nosotros mismos? ¿Eso está bien o está mal? Profe, porque la pregunta dice se contradice. Listo. O sea que es negativa.
Muy bien, por eso le borré la N acá para confundirlo, pero no se dejaron confundir. Porque es negativa. A veces vemos la pregunta, vamos y vemos el texto, nos devolvemos y se nos olvida que es negativa. Y marcamos lo que es. Y resulta que es lo que no es. ¿Cierto? Entonces, siendo así, ¿cuál es la que es para eliminarla? ¿Cuál es la que es? ¿Cuál eliminamos? ¿Cuál descartamos? La A. Todo se divide entre lo que depende y no depende de nosotros. Eso es lo que dice el texto. Entonces, esa A no nos sirve. Listo. ¿Cuál más? Alejarnos de alguien no depende de nosotros mismos. Según el texto, depende o no depende. Alejarnos de alguien depende de nosotros o no depende de nosotros. Según el texto, que sí depende o no depende de nosotros alejarnos de alguien. Que lo diga Victoria. A Victoria. Depende o no depende de nosotros alejarnos de alguien. Sí depende de nosotros, ¿cierto? Nosotros tomamos la decisión. Listo. Sobre todo a ustedes las mujeres. A ustedes les gusta más terminar. Entonces, listo. Entonces, alejarnos de alguien no depende de nosotros. O sea que esto es contrario a lo que ustedes no la podemos eliminar. Listo, la tenemos ahí. ¿La mente de un filósofo funciona de la misma manera que su cuerpo? Ahí dice que funciona al revés, que no funciona de la misma manera. Entonces, si me dicen que es lo contrario, ¿esta podría ser o no podría ser? Esto es lo contrario de lo que muestra la imagen. Tengámosla ahí. El juicio y el deseo no dependen de nosotros. Tampoco la podemos descartar. Entonces, ¿cómo descartamos esas? Ahí las otras. ¿Cómo las descartamos? Si las tres hablan algo contrario de lo que está en la imagen, ¿cómo la descartamos? ¿Qué me dicen? ¿Cómo descartamos eso? ¿Cuál de esas tres no habla de la tesis principal? La C, profe. La C. La mente de un filósofo no funciona de la misma manera que su cuerpo. La tesis principal que habíamos tomado nosotros es que todo depende de nosotros, así sea un filósofo o no sea un filósofo, ¿cierto? Y ahí dice, bueno, el cuerpo lo puede jalar el cuerpo, pero mi mente ya no. Pero ahí se centra sobre todo de que la mente de un filósofo, o sea, como que me vuelve muy pequeñita la respuesta, y la respuesta, la tesis es más amplia. Todo depende de nosotros. Ahí no dice todo, para un filósofo todo depende. No, es a término general. Entonces, esa respuesta es a término pequeñito, no me sirve. Muy bien, bien. Eliminamos la C. La descartamos. Listo. ¿Cuál otra podría yo descartar? ¿Cuál otra? Me dice, apure que se nos va a acabar la clase. Profe, la D. Bien. El juicio y el deseo no depende de nosotros. La tesis principal decía que el juicio y el deseo y todo depende de nosotros. Nosotros sabemos qué pensar y qué decidir. Entonces, ¿podríamos descartarla? Descartamos la D. Podría ser la B. Listo. Ahora, ¿cuál es más global de las dos? ¿Y cuál es más particular? No es tan argumentada o completa, se podría decir. ¿Cuál? ¿Cuál no está tan argumentada? La B
Global, la B, de Victoria. Listo. Resulta que él habla aquí un pensamiento filosófico. Dice, todo lo que existe se divide entre lo que depende y lo que no depende de nosotros. Dice, mi mente decide ya no esto. Acá dice, yo decido tal cosa. La separación de ellos dos es una excusa para poder dar la tesis. La tesis es que el hombre puede decidir por sí mismo frente a cualquier circunstancia, ¿cierto? A global la B, dice Pablo que la D, pero la D que es ¿es la que es o es la que descarta? Entonces, alejarnos de alguien depende de nosotros mismos. Esto está contrario a lo que dice el texto. Pero mire que acá está hablando solamente de alejarse de una persona y ya. De alejarse de una persona y ya. Y la idea que da el Señor aquí, bueno, lo que pasa es que es un poquito confuso porque el Señor primero da la idea de todo depende de lo que nosotros pensamos. Y al último dice, pues yo decido que quiero separarme de usted, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pero el pensamiento, la idea principal es esta, es más grande. La idea principal es más grande que la decisión que él toma. Y la decisión es que el deseo, el pensamiento, las decisiones, todas dependen de nosotros. Todas. Juicio y demás. Descarto la D. Gloria también descarta la D, ¿cierto? Y nos quedamos con esta. Porque esta dice alejarnos de alguien depende. Y pues a él les dice acá, yo decido alejarme de usted. Pero la tesis principal no era alejarse de alguien o no alejarse de alguien. La tesis principal es que todo se divide entre lo que podemos decidir y lo que no podemos decidir. Y él dice, bueno, como todo se divide en lo que podemos decidir y lo que no podemos decidir, quiere decir que todo está a voluntad de nosotros. Entonces yo decido alejarme. Pero la tesis principal no era que él decidía alejarse. Esto era una excusa para dar la tesis principal. La tesis principal es que todo depende de lo que nosotros pensamos. Siendo así, esta de alejarse estaría más pequeñita y estaría más englobada aquí. Porque si yo decido con el juicio lo que yo quiero, me puedo alejar. Y si yo decido lo que yo deseo, yo me puedo alejar. Entonces, esta sería más global, global. Porque dentro del juicio y el deseo estaría alejarse de algo. ¿No? Y en el texto dice que todo depende de lo que nosotros, el juicio y el deseo y todo depende de nosotros. Y acá dice que no depende. Entonces, la contrario de la tesis principal de la tesis es esta, la D. La respuesta sería la D, aun cuando es muy confusa, aun cuando es muy confusa. Profe, pero es que ahí no habla de alejarse, pero habla más global de la tesis principal. Y la otra habla solamente de lo que pasó ahí, que se alejó. Pero el pensamiento va más allá de alejarse de una persona. Va en lo que él dice aquí, mire. Todo depende, todo, no solamente alejarse de alguien, todo. Ay, espere. Ahí dice, todo depende mire, todo lo que existe depende. Todo lo que existe se divide, perdón. Todo lo que existe se divide en lo que depende de nosotros y en lo que no depende de nosotros. Esa es la idea principal. Entonces, eh, dice, de nosotros depende, y ahí sigue argumentando, de nosotros depende el juicio, el deseo y todo lo que hacemos. Sigue argumentando. Y por último, entonces saca de ese deseo y de ese juicio, saca la otra. Entonces yo decido, dentro de ese juicio, decido alejarme de ti. Pero ya había una idea más grande y después agarró una más pequeña. Entonces, la respuesta aquí, aunque no la creamos, es la de, porque la tesis principal es que las personas pueden decidir, tienen juicio, pueden tomar la decisión, ¿sí? Esa es la idea principal. Entonces, lo contrario, la antítesis, ¿cierto? Lo contrario, el contraste, sería que el juicio y el deseo no dependen de nosotros.
Yo sé que no les gustó la respuesta, pero es complicado. Esta es una pregunta que tiene muchos puntos, porque esto es una pregunta literal, inferencial, crítica. ¿Qué opinan ustedes? Inferencial, profe. Listo, pero esta pregunta va más allá. Que dice es, ¿qué opina usted? ¿Cuál es? Literal. No. ¿Qué opina usted? ¿Cuál Ah, es no, profe, crítica. crítica? El enunciado que se contradice. O sea, dígame lo que no está ahí, argumenteme. Y es crítica. Esa pregunta vale mucho. Es complicada, pero vale muchos puntos. Compleja, son letras que cambian. Nos toca seguir leyendo e interpretar mejor las críticas. Sí, las críticas valen mucho. Pero una pregunta crítica puede dar 5.000, 10.000 puestos. O sea, lo puede pasar usted del puesto 10.000 al puesto 10, 20. Una pregunta crítica, una sola. Porque, digamos, una pregunta de esta la presentan 24.000 personas. Y de 24.000 personas, 23.000 la contesta mal. Esos 1.000 que contestaron esa pregunta bien van a correr esos puestos. Entonces estaba 24.000 y la contestó bien. Se puede quedar de 1.000. Se pasó 23.000 personas por una pregunta crítica. Las preguntas son las que valen más. Listo, entonces, eh, ya está, muchachos, ya se nos acabó la clase. Quiero que comencemos a leer el libro. Yo se los envío acá digital, pero por favor, búsquelo en físico. El librito no cuesta nada y está en todos lados. En todas las ciudades, en todos lados está ese libro. Es este. Yo tengo dos ediciones, tengo esta y tengo la que está un señor comiendo con una cucharita, una cosa ahí toda rara. Esas dos ediciones las tengo yo, ¿cierto? Este libro, este no es original. Me disculpan de pronto, ¿cierto? No es que apoye uno la piratería, pero es que lo encuentra uno en la calle, ¿cierto? Y este libro me costó 15.000 pesos, 15.000, 15.000 pesitos. Entonces no es algo caro, complejo de encontrar. En cualquier lado lo puede buscar, ¿cierto? 15.000 pesitos. Quiero que lean el primer capítulo y vamos a responder las 30 preguntas que hicimos hoy, que miramos si era inferencial o crítico. Quiero que le coloquen arriba, literal, inferencial o crítico a cada pregunta, ¿cierto? Me van a decir cuántas literales hay, cuántas diferenciales y cuántas críticas. Y vamos a tratar de responderlas, leyendo el primer capítulo de este libro, muchachos. ¿Sí? Y esa es la tareita para el día lunes, para el día martes, digo, para el día martes, que tenemos clase. Listo, muchachos. Em, Quiero decirles que yo les voy a ayudar en todo el proceso de los conocimientos policiales. Les ayudo. Eh, Tengan un poquito de pronto de paciencia. Yo en el grupo de material les voy a enviar toda la información. De pronto me disculpan si va a ser mucha, pero es para que tengan toda la información. Pero quiero que no se queden solamente o que no se vayan a esa información solamente conocimientos policiales, porque yo les aseguro, les apuesto que el examen está en lectura crítica. Si usted puede leer bien, si usted no se cansa, si usted sabe interpretar las preguntas, usted va a pasar el concurso. Pero necesito que lean y necesito que hagan el esfuerzo de practicar la lectura. Y después ya nos vamos para los conocimientos policiales. Yo les explico eso, los conocimientos policiales, les digo cuál es el truco y ya, ¿cierto? Ustedes se graban cómo es la ley, cada tema, y ya, muchachos. Pero no se vayan a saltar de una vez para conocimientos policiales. Hagan la tarea. Saquen el callito en los dedos para poder tocar la guitarra. Saquen el callito. Ya después nos aprendemos las notas y nos aprendemos ya, ¿cómo se llama esto? El arpegio, bueno, esto, ¿cierto? Yo me sé como 6 canciones sin guitarra nomás, pero sé tocar. Y yo cuando estaba tocando la guitarra al principio, cuando me dieron la guitarra, yo fui y le dije al profesor, profesor, dígame cuál es el truco, dígame cuál es el truco para yo tocar rápido la guitarra. Y él me dijo, no, pues practique. ¿Pero qué? No, haga arañita.
Entonces era así, luego así, luego así. Arañita, ¿cierto? Con una cuerdita. Y acá también. Yo decía, pero qué boba. Y me daba ira, me daba rabia. Decía, profe, pero enséñeme para yo tocar rápido, como es una canción. No, no, haga arañita. Me daba pereza, yo me daba rabia. Yo, hágale, agarraba la guitarra, ¿cierto? Y después del tiempo lo comprendí, cuando yo hacía arañita, arañita, y después él me dijo, ah, listo, mire, coloca este dedo aquí, y esta es la letra do, ¿cierto? La nota do, y ahí sí comience. Entonces, do, después hagas, espere, haga sol, luego haga re, y luego haga la, y dele. Yo, ya cuando tenían ya en los dedos, entonces, pues, lo que pasa es que después pues, no seguí, pero me sé algunas. Entonces, estoy igualito. Ustedes no pueden ir a tocar la canción si no sacan callo en los deditos. Si ustedes no, digamos, hacen ejercicio para tener fuerza en los dedos. No puede. Porque si ustedes no hacen ejercicio y no agarran fuerza, cuando vayan a hacer las notas, se le van a doblar los dedos, se le va a doler y no va a poder, o se le van a soltar las cuerdas y no va a poder mantenerlas ¿cómo se llama? El traste, sí, en el cosito. Sí, sí, creo que se llama así, no me acuerdo. Entonces, es importante, muchachos, lean, lean. Vamos a hacer la actividad de lectura y ya nos vamos para los temas policiales. Listo. Yo les voy a enviar todos los temas. A ustedes también le van a dar una cartilla física, se la van a enviar a la casa y una cartilla digital. Entonces, quiero que tengan todo esto, muchachos, y que lo lean. Mm, ¿Qué les quería decir? Yo les voy a enviar algunos videos. Les voy a enviar unos PDFs. Les voy a enviar una información y vamos a mirarla toda. Pero por favor, vamos a iniciar. El día martes tienen que haberse leído todo el primer capítulo de este libro, todo el primer capítulo, ¿cierto? Tienen que saber qué personajes están hablando en el primer capítulo y qué fue lo que pasó en el primer capítulo. Responder las 30 preguntas que les envié y decirme cuántas son literales, cuántas son inferenciales, cuántas son críticas. Todas son positivas, no le envié ninguna negativa, ¿cierto? Y responderlas. Y vamos a leer esto, vamos a responder en la clase del martes. Listo, muchachos. Feliz noche. Estamos hablando. Profe, gracias, buenas noches. Hasta luego. Y gracias, profe, feliz noche y feliz noche a los compañeros. Gracias, Pablo.